esta semana también fue noticia, y vaya que fue noticia, comienza una nueva etapa, entramos como desbloqueamos un nuevo, como si fuera un videojuego, desbloqueamos un nuevo nivel de complejidades e incertidumbres en Estados Unidos. Se conoce pues el incidente de comienzos de semana, en la que comienza un juicio, una fase judicial contra un expresidente, como fue el caso de la presencia en el distrito de Manhattan, en esta corte de distrito de Manhattan, del propio Donald Trump, en el que ciertamente hay que tomar algunos recaudos de contexto, ¿no? O sea, no es que para las personas que quizás no estén familiarizadas con el contexto judicial estadounidense, pues no se trata tampoco que hubo una sentencia en firme, ni tampoco es que Donald Trump llegó a esa instancia ya a ser apresado, ¿no? Pero sí, ciertamente es importante mencionar que comienza un elemento, digamos, un hito histórico en el que un presidente, pues, escucha 34 cargos en su contra, los cuales, por supuesto, la defensa alega, la defensa y él mismo alega ser inocente, pero que abre una nueva página en la vida política, ciertamente por las implicaciones que tiene, pero también en la vida judicial de este país. Y en ese contexto, Marisabel, me gustaría un poco conocer esos antecedentes y esas características generales de este caso, que por supuesto, cuando hablamos de política y de figuras políticas digamos, dinámica judicial, pues siempre uno se trae a la cabeza, pues, Watergate, se trae a la cabeza, pues, el caso Mónica Lewinsky Clinton, se te viene a la cabeza un montón de otros episodios, pero particularmente en este caso de Donald Trump, me gustaría un poco tu palabra de contexto. El año pasado, me invitaron a escribir un capítulo sobre casos de corrupción política en Latinoamérica, en un libro en México, y el editor me dijo: "Nosotros queremos incluir a Estados Unidos porque no podemos dejarlo por fuera, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a hablar de Trump". Y en el proceso de investigación, porque esto es un libro en español dirigido al público de habla hispana, ¿no? En el proceso de investigación, yo me conseguí con una literatura sobre la corrupción en Estados Unidos, que para nosotros los latinoamericanos, pues es posible que sea Watergate, pero más allá de eso, lo de Clinton fue un tema bien peculiar. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención de todo ese proceso de búsqueda de información, porque todos sabemos qué pasó con Watergate, pero lo que no quizás tenemos más claro es qué vino después. Lo que vino después es que no se tomaron medidas. No hubo cambios en el sistema, un sistema que es muy laxo, muy flexible y sobre todo donde el presidente en ejercicio y luego como expresidente es un intocable. Y uno de los aspectos más graves fue que no solamente se permitió la corrupción en ese momento, sino que se tapó y no se impusieron correctivos. Hacemos un fast forward y llegamos a la época de Trump y él ya tenía unos antecedentes eh, que traía como equipaje. Esto que vimos la semana pasada es apenas un caso de varios casos. Y este es para algunos el caso más débil, porque se trata de haber falsificado declaraciones de impuestos, haber utilizado esos pagos para encubrir un interés mayor que era el de solventar un proceso electoral de manera de que no estallara el escándalo. Y lo que tenemos es un caso que está basado en documentos. Y ahí es donde yo veo que hay una lectura errada. Es posible que sea el caso menos escandaloso, pero no es menos cierto que es un caso fuerte en el sentido de que hay pruebas, porque aquí uno no puede meterse con el IRS, sino que Al Capone lo diga. Sí, bueno, ciertamente, para todos los que vivimos en Estados Unidos, eso es uno de los elementos casi que viene en el manual de instrucciones para los que no, no nacimos acá. Pero ciertamente es llamativo también varias cosas, ¿no? Por supuesto, hay un componente aquí por una parte político, hay un componente también de tiempos, porque claro, ciertamente estamos a mitad de una gestión en la a pesar de todo lo ocurrido en esa elección 2020,
Donald Trump sigue siendo una referencia importante para el Partido Republicano y de alguna manera, pues todo esto también viene atado a una cantidad de otras acciones, como bien comentabas, que siguen estando como en ese halo de incertidumbre si se pudieran más adelante abrir. O sea, estamos viendo si esto puede abrir una nueva etapa de contestación judicial en otras, sobre otras cosas, porque ciertamente aquí lo que se le acusa es de esta particular del tema de sobornos en un contexto también de campañas electorales donde las leyes federales son bastante rigurosas y bastante claras, ¿no? Entonces, claro, evidentemente digamos, el no poder salir ileso de esta o independientemente de la resolución de este caso, pudiera tener implicaciones en los otros. Y en este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación sobre todo considerando también la historia, digamos, de la dinámica política y electoral de los Estados Unidos, ¿qué implicaciones podría tener de cara sobre todo a las primarias republicanas que comienzan recién en febrero del Claro. 2024? Bueno, lo primero es subrayar el hecho histórico que habéis señalado. Fíjate que New Yorker, la portada de New Yorker de esta semana, una revista que tiene 98 años de historia, es la primera vez que aparece un sketch en una sala de juicios, ¿no? O sea, es decir, esto ha sido histórico, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, a ver, Trump continúa siendo impopular nacionalmente, aunque es popular entre los republicanos. Y por ello, él quiere y va a sentar la nominación dentro del Partido Republicano. Y creo que los dos elementos que tiene para sentar esta nominación es la venganza y el victimismo, ¿no? Y que son, bueno, son dos elementos que en política son muy clásicos, ¿no? Y esto, pues por un lado, es positivo para sus intereses dentro del partido y dentro de la nominación, pero se aleja de los temas que dieron buenos resultados a los republicanos en las elecciones del medio término de noviembre pasado, que eran pues hablar de la inflación y hablar del crimen también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, centrarse en su figura, pues le puede venir bien y le puede venir bien frente, por ejemplo, a Ron DeSantis, que curiosamente Ron DeSantis, las encuestas dicen que obtendría mejores resultados frente a Biden, ¿no? Cosa que Trump no lo es. Entonces, yo creo que por ahí hay una línea en saber en qué medida esto le puede beneficiar electoralmente, ¿no? Puede hacer que las simpatías del electorado, repito, republicano, no creo que demócrata, o incluso el electorado independiente, tengan a favor de Trump. Y sí que quiero señalar una cosa que, si se quiere, es marginal en esta polémica o en esta situación, que es, y sobre todo pensando en la audiencia que tenemos, que es importantemente latina, es el magistrado, ¿no? Juan Merchan, ¿no? Porque Juan Merchan es un descendiente de colombianos, o sea, él nació en Colombia, aunque con muy pocos años, creo que con 5, con 6 años, llegó con su familia a Estados Unidos, y este sí que se puede decir que hizo el sueño americano, ¿no? Es decir, llegar a una posición como la que está teniendo ahora mismo este hombre. Yo creo que eso también hay que resaltarlo, y me parece que vale la pena hablar, en este caso, de una sociedad de oportunidades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aparte que tiene, por supuesto, todo este elemento también muy diferenciador que tiene el sistema federal estadounidense, que bueno, que ciertamente también tiene una implicación innegable en la dinámica electoral, la dinámica política. En Estados Unidos, pues los fiscales son sometidos al escrutinio electoral también. O sea, es una dinámica que quizás para nosotros en América Latina es algo que es contrastante. Sin embargo, como bien dices, Manolo, eso es un elemento que hay que colocar, sobre todo considerando la narrativa de Donald Trump tradicional, ¿no? Sobre todo contra la inmigración hispanoamericana. Y en este entendido, pues por supuesto, vamos a seguir examinando lo que vaya aconteciendo, porque seguramente esto va a seguir
generando noticias, controversias, polémicas, porque de alguna manera también no tan solo tiene esa implicación política, sino también está en tela de juicio, pues, esa idea, pues, que muchas veces se plantea sobre los Estados Unidos de que aquí nadie puede estar por encima de la ley, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, ese concepto que muchas veces se utiliza como arma arrojadiza, ¿no? Este tema del lawfare, que muchas veces se utiliza para que, bueno, están judicializando la política o politizando la justicia, ¿no? Y vienen en mi contra, en una cacería de brujas, ¿no? Que muchas veces también es un argumento muy usado, pues, en Hispanoamérica. De modo que vamos a seguir examinando estos temas. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.